Empecemos por lo básico. ¿Cómo se propaga una onda electromagnética? Lo primero que hay que tener en claro es que una onda electromagnética no necesita un medio material para propagarse, como si ocurre con el sonido o una onda mecánica. En este caso lo que oscila no es algo físico que se mueva en el espacio, sino las magnitudes del campo eléctrico y magnético, que se generan y regeneran mutuamente mientras avanzan. En esta animación podemos ver una onda plana que viaja en la dirección del eje Z, el campo eléctrico que representamos con una flecha roja oscila en la dirección X, y el campo magnético, que mostrado en azul, lo hace en la dirección Y. Lo interesante aquí es que ambos son perpendiculares entre sí, y además perpendiculares a la dirección en la que se propaga la onda. Esto significa que sea transversal, y la perturbación ocurre en una dirección perpendicular a la propagación. Matemáticamente esta onda se puede escribirse con expresiones como esta, donde E0 y B0 son las amplitudes máximas de los campos, y K es el número de onda, que indica cuántas oscilaciones hay por unidad de distancia, y omega es la frecuencia angular, que mide qué tan rápido varía con el tiempo. Ahora, si congelamos el espacio y solo dejamos que pase el tiempo, como en esta otra simulación, podemos ver cómo en un punto fijo los campos simplemente oscilan en el tiempo. No se mueve materia, pero sí energía, y la energía viaja en la dirección de propagación, guiada por lo que se conoce como el vector de Poynting, que apunta justo en la dirección en la que avanza la onda. Ahora vamos a hablar sobre una de las propiedades más interesantes de los campos electromagnéticos, que es la polarización. Cuando una onda electromagnética se propaga, el vector E no siempre vibra de la misma forma. Dependiendo de cómo estén relacionadas sus componentes, una en dirección X y otra en dirección Y, el vector puede trazar una línea recta, un círculo o una elipse con el paso del tiempo. Esto es justamente lo que llamamos polarización, y es una de las maneras de describir cómo se comporta la punta del vector eléctrico en el tiempo. Empecemos por el caso más sencillo, la polarización lineal. Imaginemos que el campo eléctrico tiene un componente, por ejemplo, este. En este caso el vector siempre apunta en la misma dirección, en el eje X, y lo único que cambia con el tiempo es su magnitud. La punta del vector se mueve hacia adelante y hacia atrás, describiendo una línea recta. En este caso el vector siempre apunta en la misma dirección, en el eje X, y lo único que cambia con el tiempo es su magnitud. La punta del vector se mueve hacia adelante y hacia atrás, describiendo una línea recta. Ahora bien, también podemos tener polarización lineal aunque existan dos componentes, una en X y otra en Y, siempre que ambas oscilen en fase o contrafase, es decir que su diferencia de fase sea 0 o pi radianes. Este tipo de polarización es la más común y la más fácil de generar. Por ejemplo, al usar un filtro polarizador lineal, como los que se usan en los lentes de sol o en las pantallas LCD, que tocaré más adelante. Ahora pasemos a una cosa más interesante, la polarización circular. Aquí el campo eléctrico tiene dos componentes, perpendiculares entre sí con la misma amplitud, pero desfasadas a 90 grados. Matemáticamente las podemos escribir así. Estas condiciones garantizan que al combinar ambas oscilaciones, la punta del vector E describe el círculo perfecto en el plano XY. En otras palabras, la magnitud total de E no cambia con el tiempo, pero su dirección sí. El vector va girando a velocidad constante, generando un movimiento rotacional. Además, el sentido en el que gira el vector determina si es polarización circular derecha o circular izquierda. Si E está adelantado más pi medios respecto a X, la rotación es antihorario, es decir, circular izquierda. Si Y está retrasado, es decir, menos pi medios, la rotación es horaria, circular derecha. Este tipo de polarización tiene aplicaciones muy importantes en óptica, ya que puede transportar momento angular y se utiliza por ejemplo en comunicaciones ópticas, microscopía avanzada o pantallas 3D. Finalmente tenemos el caso más general, la polarización elíptica. Este tipo ocurre cuando las componentes X y Y tienen amplitudes distintas, o cuando su diferencia de fase no es exactamente 0 ni más pi medios, más menos pi medios, sino cualquier otro valor intermedio. Matemáticamente la podemos escribir de esta manera. Bajo estas condiciones, la punta del vector E ya no se describe ni una línea recta ni un círculo perfecto, sino una elipse. Este es el estado de polarización más general. Cualquier tipo de luz polarizada puede escribirse como una polarización elíptica con ciertos parámetros, como lo explicaré más adelante con la animación. Si reducimos estas condiciones, podemos obtener los otros casos. Si las amplitudes son iguales y el desfase es de 90 grados, obtenemos polarización circular. Si las amplitudes son diferentes o el desfase es de 0 o pi, obtendremos polarización lineal. Por eso decimos que la polarización elíptica engloba todos los demás tipos. Básicamente la polarización describe la forma en la que el campo eléctrico baila en el espacio y en el tiempo. En la polarización lineal, el vector vibra en una sola dirección, en la circular gira con velocidad constante, formando un círculo, y en la elíptica describe una elipse. Ese es el caso más general. Estos comportamientos no solo son curiosidades teóricas, sino que son fundamentales para tecnologías ópticas modernas, desde los filtros polarizadores hasta la transmisión de información mediante la luz láser. Más adelante hablaré un poco sobre aplicación. Por el momento vamos a explicar más a detalle las simulaciones que mostré. En esta simulación represento la evolución temporal del campo eléctrico de una onda electromagnética.
El código está basado en estas ecuaciones, donde EX y EY son las amplitudes de los componentes de los ejes X y delta es el desfase entre ambas. En matemática programé los controles interactivos que me permiten modificar estos parámetros en tiempo real. Puedo cambiar las amplitudes, el desfase y avanzar el tiempo para ver cómo evoluciona el vector eléctrico. Cuando ambas amplitudes son iguales y el desfase es 0 radianes, el vector vibra sobre una línea recta, mostrando una polarización lineal. Si mantengo las amplitudes iguales, pero cambiando el desfase a pi medios, la punta del vector traza un círculo perfecto, lo que corresponde a una polarización circular. Finalmente, al elegir amplitudes distintas o un desfase intermedio, la trayectoria se vuelve una elipse, que representa una polarización eléctrica. Aunque este concepto puede parecer abstracto e inútil, de hecho está presente en muchísimos dispositivos modernos, desde pantallas, lentes, cámaras, hasta técnicas de análisis químico y astronómico. Uno de los ejemplos más cotidianos son las pantallas LCD, de cristal líquido, y sus variantes modernas, las QLED. Estas pantallas funcionan controlando precisamente la polarización de la luz. En su interior hay dos filtros polarizadores lineales, colocados en direcciones perpendiculares entre sí. Si solo estuvieran esos filtros, no pasaría nada de luz, porque uno bloquearía lo que deja pasar el otro. Pero entre ellas hay una capa de cristal líquido, un material cuyas moléculas pueden rotar la dirección del campo eléctrico de la luz que lo atraviesa. Cuando no hay voltaje, las moléculas están ordenadas de tal forma que gira la polarización de la luz en 90 grados, permitiendo que atraviese los filtros y el píxel se vea brillante. Cuando se aplica la diferencia de potencial y las moléculas se alinean con el campo eléctrico y dejan de rotar la polarización, en este caso, la luz ya no puede pasar por el segundo filtro y el píxel se ve oscuro. Así, al controlar electrónicamente la orientación del cristal líquido en cada píxel, se controla cuánta luz pasa y se forma la imagen completa. En las pantallas QLED el principio es similar, pero serían monocristales emisores de luz, que producen colores más puros manteniendo el control de la polarización para mejorar el contraste y la saturación. Otro ejemplo muy común son las gafas polarizadoras y los filtros ópticos usados en cámaras. Cuando la luz se refleja en superficies como el agua, el vidrio o el pavimento, parte de ella se polariza en dirección horizontal. Esa luz reflejada es la que se produce los molestos destellos o reflejos que vemos. Los lentes polarizados están diseñados con un filtro polarizador lineal orientado verticalmente que bloquea la luz horizontalmente polarizada. De esta forma elimina los reflejos, mejora el contraste y permite ver con más claridad. En fotografía este mismo principio se utiliza para reducir brillos, aumentar la saturación de los colores y lograr imágenes más nítidas, incluso en condiciones de mucha luz. Los filtros polarizadores permiten seleccionar la dirección de la vibración de la luz, algo que nuestros ojos no pueden hacer naturalmente. En el ámbito de las telecomunicaciones, la polarización también es esencial. Las ondas de radio, al igual que la luz, son ondas electromagnéticas y pueden transmitirse con distintas polarizaciones, lineal, circular o elíptica, obviamente. En los sistemas satelitales y radares se utiliza polarización circular porque tiene una gran ventaja: la señal no depende de la orientación del receptor. Si se usara una onda lineal y la antena receptora girara o se inclinara, parte de la señal podría perderse. En cambio, con una onda circularmente polarizada, el campo eléctrico rota en todas las direcciones del plano y el receptor capta siempre la misma intensidad. Eso hace que las telecomunicaciones sean más estables, resistentes a interferencias, especialmente en ámbitos móviles o misiones espaciales. Otro de los usos de la polarización es la polarimetría, que se estudia cómo cambia la polarización de la luz al reflejarse o transmitirse por el material. Estos cambios dependen de las propiedades internas del material, como su estructura molecular o su anisotropía. Por ejemplo, en biología, la polarimetría permite identificar moléculas quirales, como aminoácidos, azúcares, que giran en plano de la polarización en sentidos opuestos. Uno de los ejemplos que podemos usar esto es en la miel y o en el alcohol, que la luz al pasar por estos medios se polariza de una forma específica. Y si detectamos que se polariza de una forma diferente, eso quiere decir que la miel o el alcohol están adulterados.